Cuando yo empecé a pensar en escribir El corazón helado, yo creía, como la mayoría de los españoles, que yo sabía bastante de la historia reciente de mi país. España es un país singular por muchas razones, pero también porque teniendo una historia reciente complicadísima, la mayor parte de los españoles creen que ya lo saben todo, ¿no? Porque digamos que durante la dictadura franquista se elaboró una versión oficial muy falsa y muy fácil de entender, y con eso se ha quedado casi todo el mundo. Bueno, yo estudié historia en la universidad y yo también creía que para escribir esa novela, pues bueno, que no necesitaba mucho, ¿no? Había un par de temas que tenía que documentar y quería refrescar un poco la memoria. Entonces empecé a leer, decidí que iba a leer un par de libros. Y claro, al otro lado de los 40 años, tantos años después de haber hecho la carrera, lo primero que descubrí era que yo no sabía nada. Eso fue una gran cosa. Descubrí que yo no sabía nada, que realmente lo que yo sabía no servía para nada, porque era muy poco y era insuficiente. Y entonces, después de resolver los puntos de la novela que me preocupaban, me dediqué a leer, más que a leer, a vivir, ¿no? Para comprender qué pasó en mi país en aquella época, ¿no? Y cuando digo vivir, quiero decir que no solamente leí de forma obsesiva toda clase de libros sobre ese periodo, porque leía novelas, leía libros de historia, he leído panfletos, he leído memorias, he leído biografías, he leído de todo, de testigos, de personajes principales, de testigos importantes, de personajes secundarios. He leído muchísimas memorias de personajes anónimos, de esas que se encuentran en los mercadillos en España, memorias de gente que consiguió publicarlas porque su ayuntamiento o el gobierno de su provincia le dieron una subvención y luego esas aparecen en los mercadillos por ahí. Leí muchísimo, pero también vi mucho cine, vi muchísimas fotos. Digamos que me enganché. En España decimos engancharse a lo que les pasa a los niños, por ejemplo, con los videojuegos. Bueno, pues yo me enganché durante muchos años, y es un proceso que todavía no he terminado, que probablemente no terminará con mi vida, o sea, no me va a dar tiempo a leer todo lo que tendría que leer. Pues cada novela que leía me obligaba a leer 4 más, y cada libro de esos 4 me obligaba a leer otros 4 más. Era como una progresión geométrica. Mi hija, la pequeña, que ahora tiene 16 años, en aquella época venía al colegio y me decía siempre lo mismo, decía: mamá, otra vez viendo la tele en blanco y negro. Decía: ¿por qué tengo una madre que no ve la televisión en color como todo el mundo? Y era porque veía películas antiguas, ¿no? Entonces, en ese proceso, yo me encontré con muchas historias de la posguerra, que, como tú has dicho, no me cabían en El corazón helado, porque yo había elegido contar el exilio, entonces no podía contar lo que pasaba dentro. Y esas historias, de alguna manera, las fui coleccionando. Y yo no sabía por qué las coleccionaba, pero leía, intentaba saber más de lo que había pasado, las apuntaba en un cuaderno, tenía un cuaderno en el que apuntaba todo el rato cosas, y efectivamente la historia de la invasión de Orán fue una de esas historias, la que más me impactó. Por eso la serie empieza con la invasión de Orán.